Sécase la hierba, marchítase la flor, pero mi palabra permanece para siempre. Reavivados por su palabra. Un viaje hacia el corazón de Dios. Qué gusto saludarte nuevamente. Dios tiene un mensaje para ti en este día. Abre tu Biblia y acompáñame al Salmo número 59. Vivimos en una época donde ni en nuestros hogares podemos tener seguridad. En la época del salmista David no es la excepción. El capítulo de hoy se escribe en un contexto muy particular. Y este lo encontramos en 1 de Samuel capítulo 19, versículos 11 y 12. Y dice lo siguiente: Saúl envió luego mensajeros a la casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la siguiente mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Notemos, en la casa de David no había seguridad. Podemos imaginar a David viendo entre las cortinas de las ventanas de su casa cómo sus enemigos comenzaron a rodearle. Y su esposa Mical le aconsejó que huyera para poder salvar su vida. El relato no dice cómo Mical supo que Saúl había ordenado la muerte de David. Quizá también ella, desesperada, miró los mensajeros que estaban rodeando en ese momento su casa y conociendo el carácter de su padre, entonces le dijo: David, escapa por tu vida. Entonces David huyó, pero mientras David huía, o antes de huir, escribió el salmo de este día. Veamos las lecciones que nos deja el capítulo de hoy. Aquella noche, mientras David preparaba la maleta para poder escapar de sus enemigos, hace el siguiente clamor. Versículo 1. Dios mío, líbrame de mis enemigos. Sálvame de los que se levantan contra mí. Imagínate la desesperación en el corazón de David. Estaba ya dispuesto a irse esa noche de su casa y tenía que despedirse de sus seres queridos. Y sale desde lo profundo de su corazón esta frase: Dios mío. Esta frase es interesante porque denota la cercanía y la relación que David tenía con su Dios. Sin embargo, el Salmo también nos da otros versículos que nos hablan de esa cercanía que David tenía con su padre. El versículo 9, David lo llamaba mi defensa. El versículo 10, David dice: el Dios de mi misericordia. Y el versículo 17, David lo menciona: mi fortaleza. La misma relación, la misma cercanía que David tuvo con Dios es la que tú y yo podemos tener también. Podemos experimentar una relación tan estrecha con el Señor que tengamos una cercanía permanente con Él como la tenía David, quien por esa cercanía sin duda llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. David hizo algunas solicitudes en este salmo en torno a sus enemigos. Los asesinos llegaban en contra del propio hogar de David, esperando sorprenderle en la rutina de la mañana. Imaginemos a David saliendo por la ventana del cuarto de su casa. Y ese era el momento indicado que los enemigos estaban esperando para poder terminar con su vida. Pero David fue librado de sus enemigos porque huyó de ese lugar. Sin embargo, el Salmo nos dice que David hace algunas solicitudes a Dios en contra de sus enemigos. Veamos cuáles fueron esas solicitudes. En primer lugar, el versículo 13, David se pregunta:
¿por qué me persigue David? ¿Por qué me persigue Saúl, perdón? Si yo no le he hecho nada. Él me persigue sin ninguna causa. Él no había hecho ninguna declaración de que él no pecara. Pero sí estaba diciendo, a él yo no le he hecho absolutamente nada. Me está persiguiendo injustamente. David busca una explicación del porqué de la situación. Y nosotros también en ocasiones queremos explicaciones por las cosas que estamos viviendo. David se las pidió al Señor. También David expresó lo siguiente: despierta para defenderme. Versículo 4. Esta declaración pareciera como si Dios estuviese dormido plácidamente. Sin embargo, la declaración, Dios mío, despierta para defenderme, denota la mente limitada del ser humano de acuerdo al conocimiento y la concepción de Dios. Esta frase no denota la acción que Dios está realizando, dormir, pues la palabra de Dios dice en Salmo 121, verso 4, no duerme ni dormirá el que guarda a Israel. Así que Dios no está dormido. También el salmista solicita, no tengas misericordia contra mis enemigos. Versículo 5. La esperanza que tenía David la tenía colocada en Dios. Y él sabía que Dios actuaba sin misericordia sobre aquellos que actúan injustamente, siempre y cuando estos no se arrepientan. Porque cuando somos injustos y nos arrepentimos, podemos gozar no de la ira de Dios, sino de su infinita misericordia. Hay algo más que el salmista David solicitó a Dios. Y lo encontramos en el versículo 13. Dice lo siguiente: acábalos con tu furor. Acábalos, repite una vez más. Todos los enemigos que David tenía y que lo estaban persiguiendo se constituían en un problema para él. Y el anhelo del corazón de David era: acaba con mis problemas. No dudes ni un instante que cuando en tu corazón hay un anhelo, Dios lo ve, Dios lo escucha y Dios lo responde. ¿Cuál era la seguridad que tenía David en que sus problemas terminarían? El versículo 10 dice: el Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vean mis enemigos mi deseo. Esa era la seguridad de David. Que mientras él huía, no estaba solo. Dios iba delante de él. Esa es la garantía que tú y yo podemos tener hoy en medio de nuestros problemas. No estás solo. Quiero decirte en esta hora que en medio de tu dificultad financiera no estás solo. Quiero decirte que en medio de tu problema familiar no estás solo. Que en medio de tu problema de salud no estás solo. Dios va delante de ti. Y eso debe darte seguridad. Te invito a que ores conmigo. Padre, gracias por la promesa de tu presencia. Gracias porque a pesar que tenemos que atravesar muchos problemas y estos nos rodean aún en nuestra propia casa, tú vas delante de nosotros y en tu presencia hay seguridad. En Jesús oramos. Amén.
Gracias por habernos acompañado en el estudio de este día. Te espero en el próximo capítulo de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero mi palabra permanece para siempre. Reavivados por su palabra. Un viaje hacia el corazón de Dios.